Amada Iglesia, muy buenas noches. Damos gracias a Dios por este encuentro que el Señor nos permite en esta noche y ponernos confiadamente en las manos de nuestro Señor. Agradecemos a toda la audiencia que cada noche está pendiente de las transmisiones y pendiente de poder estar en los servicios. Le damos gracias a Dios porque cada día vemos el crecimiento, el ensanchamiento de la iglesia cristiana del Apocalipsis. También a todas las personas de todas las partes del mundo donde se conectan y donde buscan nuestras prédicas y todos los servicios para estar, interactuar con toda la palabra que el Señor está trayendo a la iglesia. Somos una iglesia sin fronteras, una iglesia que cada día está en el ensanchamiento. Agradecemos a todos los que nos dan like, los que se suscriben, los que en estos momentos están apoyando la iglesia para el crecimiento. Le damos la gloria a Dios por esta noche, por este encuentro. Es una noche maravillosa. Nos reunimos hoy porque hoy vamos a empezar una nueva etapa del estudio bíblico. Hoy empezamos con el Génesis. Vamos con el primer libro de la Biblia. Vamos a iniciar este estudio bíblico. Es bastante extenso porque vamos a pasar por todos los libros del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Y nos ponemos en las manos de Dios para que el Señor nos brinde ese discernimiento, nos dé la sabiduría, nos permita poder estar llenos de la presencia de Dios en esta noche, y le damos la gloria y la honra a Dios por darnos esta oportunidad, esta bendición, y permitir que nuestro Dios esté presente en esta noche, que su ejército de ángeles esté alrededor de nosotros y de sus casas, que el Espíritu de Dios esté en sus corazones, dispuestos y llenos para que un corazón nuevo sea renovado con la enseñanza que el Señor nos trae. Nos ponemos en las manos de nuestro Dios y le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, diciendo: Padre, en esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos, agradeciéndote, Señor, el poder llegar a casa con bien, Señor, llegar a todos los lugares donde se encuentran todos nuestros hermanos y hermanas, y todos los que están alrededor del mundo y los que verán esta transmisión luego por su horario. Padre, bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, todo lo que estás transformando. Permítenos en esta noche tener un corazón dispuesto y renovado para que tú entres en nuestra alma, mente y espíritu, para poder tener un entendimiento sabio a través de tu palabra. Guíanos conforme a las bondades de tu corazón. Transfórmanos con la llenura de tu espíritu. Toca a los jóvenes, Señor, que hoy quieren y anhelan poder conocerte, poder servirte, poder entregarse a ti y conocer que tu amor esté dentro de ellos, que tu amor resplandezca en la vida de cada uno de tus hermanos y hermanas, Señor, de todos tus hijos que hoy buscan la plenitud. Damos la gloria a Cristo, que nos ha transformado y que nos permite esta noche estar dispuestos con un corazón lleno de amor, con un corazón lleno de fe y esperanza para conocer de ti, de tu enseñanza y de tu palabra, Señor. Usa mi boca con el poder de tu Espíritu para que no sea yo, sino tú, Señor, hablando a través de este instrumento, Señor. Te damos gracias. Amén. Bueno, hoy vamos a iniciar con el Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. Vamos a conocer todos los parámetros, vamos a pedirle a Dios que nos instruya para conocer los secretos y misterios que trae cada palabra. Vamos a iniciar, dice, el primer libro de Moisés escrito. El Génesis fue escrito por Moisés. Moisés, en su tiempo, Dios le dio el discernimiento a través de los ángeles para estructurar la escritura del Génesis. Moisés lo escribió siendo que él ya llevaba muchos años de haber pasado la creación. Y él en ese tiempo solo conocía los relatos que venían de generación en generación. Pero Dios le dio a él la luz
y la plenitud para que a través de los ángeles pudiera él tener el conocimiento para estructurar la escritura del primer libro de la Biblia. Vamos a iniciar la creación y dice la palabra: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces Dios dijo que haya luz, y luz hubo. Vamos a hacer un alto en este punto de la palabra. La palabra nos revela que a través del principio era solo oscuridad. Dice que en el principio estaba Dios y creó los cielos y la tierra. Pero, ¿cómo Dios creó los cielos y cómo creó la tierra? Para existir esto, Dios creó un universo, porque Dios es el universo que hoy entendemos, que está sobre toda la superficie universal. El universo es la existencia de Dios. Luego de la existencia de Dios, Dios creó los cielos, los que hoy vemos con nuestros ojos. Levantamos nuestro rostro y nuestra mirada a los cielos. Esos son los cielos creados, las nubes y las estrellas. Es el hemisferio que Dios creó. Luego creó esta tierra que estaba totalmente vacía. Dice su palabra, la tierra no tenía forma. Hoy la conocemos que es redonda, pero la tierra no tenía forma. Estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Vemos que esto era un territorio que Dios creó. Esta tierra, creó una tierra que estaba llena de agua y que estaba totalmente emergida sobre agua. No había tierra, había solo agua. Y esa agua era profunda, dice, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Ahí Dios empezó a instaurar su procedimiento de cómo iba a llenar y poblar la tierra de cada manera. Por eso Él creó 7 días, y en esos 7 días se estructuró ordenadamente la tierra. Si Dios, para crear la tierra, tuvo un plan, una estructura, hoy nosotros vamos a adentrarnos en la profundidad de esta palabra. Cuando en nuestro tiempo hoy nosotros tenemos desórdenes en nuestra vida, desórdenes en los cuales no tenemos un orden de cómo estructurar cada cosa, sea una planificación para crear una familia, una planificación para una empresa, una planificación para todo nuestra vida. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Qué deseos vamos a tomar? No tenemos un plan de trabajo, no tenemos un orden. Y el orden siempre lo empezamos de atrás hacia adelante. Nunca tenemos una especificación clara de una planeación. Si Dios antes de crear la tierra tuvo una planificación en los cuales en cada día estructuraba un plan, lo ejecutaba y al día siguiente ejecutaba el siguiente. Hoy en día queremos hacer un plan en un día, sin llevar un proceso, sin llevar una planificación y sin llevar un orden. Por eso, muchas de las cosas que vivimos en este mundo van siempre en el fracaso. Pocas veces se hace una estructura desde nuestra juventud o dentro de la niñez. No se planifica una estructura de vida, porque la vida se va llevando a como salga el día, a como vaya el camino, por ahí se meten, pero no llevan
una estructura de cómo planificar un orden, de qué debo hacer, de cómo debo llevar mi vida, de cuál es mi ruta y mi orden, de cuál es mi luz, mi brújula. Esa brújula es Dios. Y en nuestra vida muchos se han perdido en el camino. Hemos perdido muchas situaciones. Y a veces llegan tarde a los caminos del Señor, pasando por muchos tropiezos en nuestra vida. Saludamos a toda la iglesia que está llegando. Una feliz noche para Rocío, para Linda, para Dayana, para Carolina. Vamos a saludar también por aquí a Pedro. Saludamos a Faride, a William. Saludamos a Segundo Carrero, Mario Tilia, la profeta. Los saludamos en esta noche. Y ese orden, al no estructurarlo, caminamos deambulando de un lado al otro en la ignorancia. La ignorancia es lo que tiene hoy al mundo perdido. El mundo, dice la palabra de Dios, el mundo se ha perdido por falta de conocimiento. El conocimiento vale oro. El conocimiento es la ruta que nos permite que no nos engañen, que no nos hablen mentiras, que no nos hagan entorpecer los caminos, retrasar los propósitos. Porque el mundo hoy solo lleva la ruta de lo que diga el otro. Y de lo que el otro le diga, por ahí se van, pero no se toman un momento para entrar, para investigar, para entender, comprender la palabra. Y hoy el Señor, a través de este inicio de la palabra, que es el Génesis, la creación, nos habla cómo el Señor planifica la estructura de la construcción del mundo. Cómo construyó esta tierra, cómo construyó el hemisferio, cómo Él se posicionó y cómo a través de la orden de Él, el Espíritu de Dios se movía entre las aguas, se movía por encima de las aguas. Cuando nos habla que el Espíritu de Dios se movía por encima de las aguas, era porque no había posicionamiento de tierra. Y cada movimiento que el Espíritu Santo rodeaba iba bajo el poder del Espíritu, el poder de Dios, que ejecutaba la orden, pero también ya existía el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Jesús es el Verbo. Y el Espíritu de Dios, el ejecutor de la palabra que salía del Verbo. Ahí vemos cómo se estructura esa creación. Vamos a continuar. Entonces Dios dijo que haya luz y luz hubo. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Dios iba ejecutando paso por paso. Primero, ¿qué Dios? Cuando hay oscuridad, ¿qué nos da la ruta para tener una salida perfecta? La luz. Cuando hay luz, nosotros tenemos la visión clara. Tenemos un norte y un horizonte claro. La luz es lo que nos permite construir paz, pero también luz y entendimiento. La luz que creó Dios en este universo, en esta tierra, dio la luz para que se aclarara todos los cielos y hubiese esa luz para divisar qué había en esta tierra. Cuando Dios vio que la luz era buena, Él la dividió entre el día y la noche. A la luz día y a la oscuridad noche. Muchos hacemos entrever que la oscuridad es tiniebla, pero la oscuridad tiene misterios escondidos. Misterios que vamos a ir develando más adelante y vemos cómo Dios se mueve dentro de la oscuridad para que nosotros tengamos luz dentro de esa oscuridad y dentro de ese discernimiento de entendimiento.
que Dios hizo de separar la luz de la noche y separar esos dos, Él vio que ahí había un día constituido, un día construido. Continuamos. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y pasó la tarde, y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo: que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra y las aguas de los cielos. Cuando hacemos un alto en este punto y llevemos nuestra mente al discernimiento, a la visión, a poder meditar en esta palabra, así es como se ejecuta la palabra, meditando en ella. Aquí hay algo maravilloso en ella. Dice: entre Dios dijo que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Esta tierra estaba invadida de agua, estaba completamente, porque se unía los cielos y se unía el mar, y se unían las dos aguas de los cielos y del mar. Vemos cómo los cielos y las nubes cargan agua, se condensan, y el mar estaba ya en la tierra. Vemos la antigüedad de lo que significa el mar. Y quiero que entendamos hoy por hoy que la ciencia y todo lo que hoy están descubriendo de lo que hay debajo del mar son misterios escondidos que vienen desde la creación de Dios. Hoy por hoy, todo el mundo va a las escrituras para entender que cuando Dios creó la tierra, ya existía el mar, existía el agua. Y hay misterios porque habían aguas profundas, que es lo que hoy se está descubriendo, y sorprende lo que va a venir a pasar en estos tiempos. Hoy vemos cómo Dios, a través de su poder, separa el agua de los cielos y el agua del mar. Hay una apertura. Cuando hay esa apertura, es la apertura de nuevos vientos, de nuevos cielos. Ahí es cuando se forma el cielo libre, el cielo universal libre y el mar en su posición. Es lo que en la palabra el Señor nos dice. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra y las aguas de los cielos. Comprendamos que en el principio de la escritura decía que la tierra no tenía forma. Cuando no tenía forma, nos asimilamos que era un mundo homórforo, que no tenía figura, pero que hoy entendemos que en la creación de Dios, cuando Él acentuó el mar en su posición y asentó los cielos en su luz, ahí hubo una figura redonda. Ahí Él formó esta tierra, ahí formó los vientos, formó los aires, y continuamos. Y Dios llamó al espacio cielo, y puso la tarde, y llegó la mañana, y así se cumplió el segundo día. Vemos cómo Él en el segundo día hizo la división del cielo y los mares, dividió esas dos aguas. Como vemos hoy que la lluvia que cae de los cielos, es lo que Dios creó y que vemos como cielos. Y muchos dirán: ¿y dónde habita Dios? Dios habita en la plenitud del universo. El universo no es lo que vemos, ni es lo que vemos cuando tomamos un telescopio, que vemos algo que atraviesa esta tierra y vemos un poco más, estrellas, y vemos algunos planetas. Existen 10 cielos,
Y el último cielo, el 10º, es el hábitat de Dios. Y dentro de esos 10 hemisferios de cielos hay una escalada para llegar al 10º cielo. Y los que atraviesan esos 10 cielos son los ángeles, los arcángeles, que son, y los querubines, que son ángeles de altísimo poder, que son los que están en los últimos cielos. Los serafines, que para muchos creen que son ángeles como la televisión los disfraza. Son ángeles de altísimo poder, ángeles que van de varias alas, van de 5, de 6 alas. Los serafines tienen forma de serpiente. Para muchos que determinan que la serpiente es una maldición, están completamente equivocados. El serafín tiene cuerpo de serpiente y tiene alas. Y en sus alas se puede abrazar entre ellas y taparse entre ellas. Los serafines son ángeles en la custodia de Dios, ángeles de altísimo poder. Y los querubines son ángeles redondos que tienen muchos ojos y que sus ojos giran alrededor de todo, que tienen el poder de custodiar el trono de Dios. Ahora nos emanamos y entendemos el alto poder que hay ahí. Hay 2 cielos donde emerge la oscuridad, que son los ángeles caídos, que hacen oposición a las oraciones, hacen oposición a las bendiciones, hacen oposición a muchas cosas. Por eso los ángeles, cuando pasan esos territorios, muchas veces nuestras peticiones se ven interferidas por esa escalada. Entonces entendamos cómo está constituido todo. Pasado este segundo día, vamos a lo que Dios continuó haciendo. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Entonces dijo Dios: que las aguas debajo del cielo se junten en uno solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Dios vio la formación, que esto faltaba posicionar un asentamiento. Y Él dividió y corrió las aguas de los mares, los corrió para secar la otra parte, que es lo que hoy pisamos como tierra, lo que hoy caminamos como tierra. Dios planificó muy bien todo. Hoy pregúntate si Dios planificó toda su creación perfecta como hoy la vemos y que hoy predomina en avance cada día, y que hoy el ser humano, a través de constituirlo Dios, ha destruido la tierra perfecta que el Señor ha hecho. Hoy recapacita en cómo tú has aportado al crecimiento de este mundo o cómo has destruido este mundo. Porque hoy vemos cómo el ser humano es el peor destructor sobre la tierra. Cómo ha acabado con el ecosistema, cómo ha acabado con la tierra. Una creación divina que Dios hizo, una creación perfecta. El hombre lo ha hecho un depredador, que ha acabado los mares, los ríos, porque no hay conciencia, porque la conciencia ha desaparecido. Y la conciencia al desaparecer, quedas inerte, quedas como una persona que no tiene razón de ser. El ser que pierde la conciencia pierde todo en la vida.
porque no tienes amor ni por ti mismo ni por los demás. Y cuando tú no tienes amor por ti mismo, menos vas a tener amor por la naturaleza, por los animales, por la creación o por los seres humanos. Dios hoy nos habla a través de cada sílaba de esta palabra, de que si Él tuvo el amor de crear una naturaleza, de crear un mundo para nosotros, de crear un espacio en nuestro territorio, para que vivamos en armonía y paz. Vemos que cuando Dios nos dio el libre albedrío, el mundo se desató. El mundo hizo que cada día el mundo se destruya. Y hoy vemos cómo por desacuerdos de entendimiento, por desacuerdos de palabras, hoy hay guerras. Vemos cómo un país se destruye con el otro. Vemos cómo destruyen cada territorio que Dios hizo y realizó. Vemos cómo hay muertes de niños, de ancianos, de mujeres, de personas de una forma discriminada, de una forma totalmente absurda. Y vemos que cada día se está levantando territorio contra territorio, país contra país. Y está escrito en la palabra, porque Dios, así como creó el mundo, también escribió el final del mundo. Vemos cómo hoy por hoy la conciencia humana es más peligrosa de lo que cualquier persona puede entenderla hoy. El único camino que nos queda para los que hoy están en un llamado de su conciencia, en un llamado del espíritu a transformar su vida, a cambiar, pero que por temor a soltar las costumbres, el costumbrismo que aprendió desde sus abuelos, a vivir en la ignorancia y a vivir en el sosiego, no da el paso de conocer a Dios. No da el paso de conocer de Cristo. Y vivimos hoy en la oscuridad, en las tinieblas. Mientras no haya un despertar cada día de la conciencia, del Espíritu de Dios, de una conciencia espiritual, vamos a estar cegados totalmente, cegados con velos y siguiendo en la ignorancia, siguiendo latigándonos, siguiéndonos en la culpabilidad, sintiéndose señalados por todo, por cualquier tontería. Porque el mismo ser que se hace daño es el mismo ser que Dios creó. Porque al dar el libre albedrío se levantaron en cada hemisferio del mundo unas culturas que enseñaban lo que querían al pueblo y lo que le inducían en la mente. Y eso era lo único que tomaba. Vemos cómo la controversia del mundo, donde está prácticamente el centro de la escritura, el centro, el Medio Oriente, y es donde más se disputa esa división espiritual. Vemos cómo el mundo se está matando por falta de conciencia, por falta de desprenderse de los egos, de desprenderse de la egolatría, de desprenderse del orgullo. Porque Dios lo dice, que el peor pecado de todos es el orgullo y la egolatría. Son los dos cánceres más peligrosos del mundo. Son los dos venenos que llevan a un ser a destruir todo lo que tenga en las manos. El orgullo. El orgullo es lo que hoy vemos, en los cuales el mundo se desborona en nuestras manos. Porque cualquier persona que quiera tener un poder hoy, el poder lo quiere utilizar para destruir, mas no para construir. El orgullo y la egolatría son los dos cánceres más peligrosos de la existencia. Cuando aprendemos a reconocer el orgullo y la egolatría y aprendemos a vencerlo y a desprendernos de nuestra vida, vamos a aprender a conocer el verdadero amor. El amor es la existencia.
El amor es el desprendimiento. El amor es no hacernos daño. El amor no es hacer daño. El amor es amarnos los unos a los otros, amarnos a nosotros mismos, querernos, amarnos y amar al prójimo, amar a nuestra sociedad, amar a Dios sobre todas las cosas porque Él nos creó, porque Él lo es todo. Hoy el mundo le mete la culpa a Dios, primeramente. Si le va mal, le mete la culpa a Dios. Si está enfermo, le mete la culpa a Dios. Si está en cualquier situación, la culpa es de Dios. Pero no vemos que la culpa no viene de Él. La culpa viene de nuestra raíz, de lo que hemos sembrado en nuestra vida, de las equivocaciones que venimos haciendo día a día, de los errores que venimos cometiendo, del no tener un principio. Dios nos dio un manual, y este manual, que es las Escrituras, es para que podamos entrar, podamos entender lo que Dios nos dice a través de ellas. Y sé que muchos dirán, pero no la entiendo. Pero para entenderla es desprenderse de sí mismo. Poder decirle, Dios, regálame entendimiento para entender tu palabra. Poder activar tu imaginación para que imagines cada sílaba de esta escritura y no leerlo como un libro de alimento. Sé el alimento en espíritu para que sea la verdad en Cristo en tu vida, como Dios nos lo ha enseñado en esta construcción de la tierra, en esta construcción de esto que Él nos enseña. Dice la palabra. Después Dios dijo que en la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y los árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde, y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. Aquí el Señor nos habla a través de esta palabra que Él vio que la tierra que estaba seca necesitaba producir. Esa tierra estaba totalmente virgen, estaba una tierra que estaba sin producción, que estaba apenas emergida. Y Él quería que esa tierra brotara semillas. Y Él hizo que brotara la semilla, semillas buenas, para que se levantaran árboles buenos. Hoy, si lo llevamos al contexto de nuestras vidas, ¿qué semillas tú estás fructificando en esta tierra? ¿Estás fructificando buena semilla o estás fructificando mala semilla? Están fructificando semillas torcidas que están por encima de la tierra sin ir la raíz adentro, que es lo que hoy vemos. Vemos hoy niños que están naciendo por nacer, por gusto, sin responsabilidad ninguna. Y vemos cómo esos niños, el destino, la fructificación de ellos son semillas que fueron crecidas encima de la tierra. No entraron en la tierra, no germinaron en una tierra firme, no fueron criados en enseñanza, no fueron guiados. Y esos jóvenes los vemos hoy perdidos en las drogas, perdidos en la calle, perdidos sin un rumbo ni un destino. Vemos hoy cómo la juventud está perdida en las drogas completamente, perdida en una sociedad que se ha vuelto indiferente. Y esas semillas fueron criadas en la irresponsabilidad.
porque no fue una semilla creada, una semilla conjunta de acuerdo, sino una semilla por gusto y placer. Porque esto es lo que hoy vemos en la realidad. Si Dios nos fructificó, si Dios nos dio la enseñanza de sembrar una semilla, esa semilla tiene que ir en la fructificación de una buena enseñanza, de una buena guía, de una enseñanza del fruto del amor. ¿Qué nos dio Dios a nosotros? Nos enseñó el amor. Y a través de la venida de su Hijo nos enseñó a amar y a perdonar. Pero hoy vemos que el perdón es un perdón de labios para afuera, porque lo que se hace es señalar, juzgar. Y Cristo vino a amar, a enseñarnos a amar y a perdonar. Y Dios nos habla de que Él regó la semilla y la regó en la tierra. Y dice algo muy interesante. Dice, después Dios dijo, que la tierra brote vegetación de toda clase de plantas, con semillas y árboles que den frutos con semillas. Y estas semillas producirán a su vez la misma clase de plantas y árboles de los que provinieron. Pero cuando él habla que provinieron, si estamos escuchando que esto es la creación del mundo, que está él creando el mundo, ¿por qué él habla de provinieron? ¿Quiere decir que había vegetación antes de esta creación? Porque hoy Dios nos dice a través de esta palabra, árboles que provinieron. Y si habían esos árboles, fueron totalmente desaparecidos por las aguas. Estamos hablando de algo profundo, de un misterio. Pero cuando Dios en su inmenso poder ejecuta su poder de la palabra a través del Espíritu de Dios, para que este crecimiento de esta vegetación crezca y sobreabunde sobre todo el mundo, sobre todo el hemisferio de la tierra. Hoy vemos cómo el mundo está destruyendo la creación de Dios. Vemos cómo están quemando la vegetación, cómo están quemando los árboles, cómo los están destruyendo, que por dinero destruyen y talan toda la selva, talan todos los bosques, tiran basura a los ríos. Vemos cómo el mundo destruye la creación divina de Dios, cómo destruye un paraíso que Dios construyó, cómo destruye todo el alimento para las generaciones que vienen. Si nos ponemos a pensar qué viene para esta generación que está creciendo, para estos jóvenes, creemos que va a existir agua, creemos que va a existir algo de lo que Dios creó en su inmenso poder y naturaleza de amor por nosotros. Hoy el mundo se está extinguiendo y no estamos atentos a despertar una conciencia de lo que hacemos, de lo que destruimos. Hoy examina tu espíritu, examina tu conciencia. Si tú contribuyes a la creación, si tú contribuyes a lo que Dios hizo, o que estás hoy en la oposición de destruir. Entendamos que Dios, Él hizo este mundo para que podamos vivir en la armonía, podamos vivir en la paz, podamos vivir en la ejecución del amor. Pero hoy la división es impresionante lo que se vive. Vemos cómo las últimas palabras que fueron escritas en las Escrituras, que es el Apocalipsis, se están cumpliendo una a una. Y vemos que esto se está desmoronando. Hoy, mira tu vínculo, tu casa, tu hogar, tu constitución de familia. Mira tu conciencia y en tu constitución de familia.
está el afirmamiento de amarse unos a otros, de poder crear una nueva vida para esta tierra, de crear una vida para tus hijos, para tus nietos, de crear algo de lo que Dios ha permitido a través de su esencia, de que tú puedas despertar tu conciencia y entender lo que Dios quiere de ti, quiere de cada uno de nosotros. Dios quiere que nos volvamos a Él en su estructura. No nos olvidemos como se olvidó el pueblo de Israel en muchas facetas. Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, respaldado por Dios totalmente, vivió destrucciones de su propio pueblo, destrucciones de su raíz, destrucciones de sus murallas, por la división, por difamar de Dios, por adorar dioses que eran falsos, por adorar cosas porque no veían a Dios en cuerpo y carne. Entonces, porque veían una talla de madera de un Dios que ni sabían quién era, inmediatamente adoraban y se olvidaban de Dios. Y Dios, en su amor infinito y con dolor en el alma, los ejecutaba, porque Dios tenía que raír la madera seca, que era los que se torcieron en el camino y adoraron a dioses que no eran, no es y no son los que Dios ha pedido que adoren. Él ha pedido que adoren su nombre, su poder y su gloria, porque Dios es Dios, porque Dios es el creador, Dios es el hacedor, y Dios con su poder y su amor crea, constituye y prospera. Si crees en Él, si confías en Él, si sueltas en Él y depositas en Él la esperanza. Es lo que Dios hoy nos trae en esta palabra, lo que Dios hoy nos enseña a través de la constitución de su creación. Es lo que hoy tenemos que despertar. No copiemos los malos ejemplos de los que fracasaron. Copiemos los buenos ejemplos de los que fructificaron. Israel cometió errores y los pagó con lágrimas, los pagó con dolor y con angustia. El Israel que vemos hoy es un Israel que tomó de las cenizas y que pudo aprender de los errores para hoy constituirse como una de las naciones más importantes del mundo. Pequeña, pero importante, poderosa, porque está Dios en el medio. Vemos cómo prosperan, porque adoran a Dios, porque son fieles con Dios. Pero aprendieron de sus errores, aprendieron de los fracasos, aprendieron de la ignorancia. Y hoy por hoy son fuertes, porque para llegar a ser fuerte hay que pasar muchas veces por el dolor. La ternura no muchas veces fortalece. El dolor te hace fuerte, pero el dolor te experimenta a llevar una nueva experiencia en la vida. Los sacrificios te hacen fuerte, te enseñan y te hacen sabio para poder crecer. Es lo que hoy tenemos que entender, la enseñanza de todo lo que hoy ha pasado. Continuamos con la palabra. Entonces Dios dijo: que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces
en el cielo para que iluminara la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el cuarto día. En este cuarto día, Dios construyó y constituyó el día y la noche como el sol y la luna, las estrellas. El sol, el más grande, el más fuerte. El sol es el que ilumina el día con sus rayos de luz. Y la luna, la más pequeña, pero con la serenidad y la frescura de la noche, acompañada de luces que son las estrellas que hoy vemos en nuestro hemisferio. Dios pensó en todo. Y Dios, si veíamos el trabajo de Dios, era desde que amanecía, desde que se abría el día, hasta la tarde que trabajaba Dios en toda su creación, en toda su constitución. Vemos que Él no lo hacía de inmediato, sino que en el transcurso de ese día, Él iba acomodando todo, iba creando cada espacio, iba haciendo todo perfecto hasta la tarde, hasta finalizar la tarde. Vemos que Dios hizo un trabajo, como hoy todos los que trabajan, desde que amanece el día hasta la tarde. Vemos que aún en este tiempo hay personas que trabajan hasta más tarde. Vemos en esta hora como personas están en los transportes, llegando a su casa, agotados del esfuerzo del día. Dios así lo hizo. Y vemos cómo el Dios en su maravillosa plenitud y poder constituyó el sol y la luna para iluminar. Hoy mira dentro de ti cuál es tu sol y cuál es tu luna. ¿Cuál es el sol de tu vida? ¿El sol de tu vida es tu familia? ¿El sol de tu vida son tus ambiciones? ¿O el sol de tu vida es tener a Cristo en tu corazón? ¿Y cuál es la noche de ti? ¿Cuál es la luna tuya? ¿La oscuridad? ¿Las tinieblas? ¿El hacer las cosas desagradantes delante de Dios? Hoy determina qué quieres, cuál es la luz de tu vida y cuál es la luna de tu vida. Hoy el Señor nos enseña cada paso que Él hizo. Entonces dijo Dios, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así cumplió el quinto día. Podemos visualizar, podemos meditar en esta palabra y podemos ver cómo Dios tomó lo que le hacía falta a cada territorio. Él llenó las aguas de peces y de todos los animales que habitan en el mar, para que se fructificaran y multiplicaran. Sobre los cielos llenó el cielo de aves, de toda clase de aves, y les ordenó fructificar y multiplicar. Vemos dos connotaciones de la palabra: ordenar y ejecutar la palabra. Y cuando Dios la ejecuta, se ejecuta en la obra. Y la obra fue hecha, porque hoy vemos las aves del cielo,
cómo se han multiplicado y fructificado, cómo crecen en todos los lugares. Y vemos el mar lleno de todos los animales que habitan en el mar. Ahí ya el Señor hizo dos creaciones. Creó aves en el cielo y peces en el mar para fructificar esa tierra. Pero al ver cómo el Señor fructifica a través de su poder, cómo el Señor hace esta creación perfecta, cómo hoy vemos que el mundo destruye su vegetación, sus aves, los animales. Vemos que los animales fue una obra perfecta de Dios y vemos cómo la estructura de los animales es más sabia que la de los humanos, porque los animales llevan la obediencia de Dios en cada estructura como Él los diseñó. Vemos que las aves cuidan de sus polluelos, los defienden, los crían, pero ellos saben el tiempo perfecto en que sus crías deben volar, deben independizarse, deben tomar un rumbo y deben hacerse fuertes, porque ellos saben que siendo aves del aire tienen ataques, y tienen ataques terrestres y ataques marinos, y también tienen ataques de sus propias especies. Si vemos a nuestro territorio, las crías o los hijos muchas veces no son enseñados para vivir un mundo, no son enseñados para ser fuertes en el mundo que van a vivir, y no les enseñan a sostenerse, sino que los llenan de mimos, y cuando crecen son totalmente vulnerables, totalmente tan vulnerables que ellos mismos se atacan de sus propios miedos. Las aves crían, hacen que sus crías sean fuertes. Ellas a los pocos meses ya los empujan a volar. Y el ave tiene que volar porque tiene que volar o si no se muere. Así es la enseñanza. Y ellos fueron enseñados ¿por quién? Por Dios. Porque Dios cuida de ellos, Dios los protege, Dios les da el alimento. Ellas saben en qué tiempo tienen que ir a mudarse para guardar alimento. Saben en qué momento cuidan sus crías. Eso es sabiduría de Dios y es obediencia, porque ellas siguen el parámetro que Dios les diseñó. Hoy vemos, ninguno sigue el parámetro de Dios. Hacen su propia voluntad y sobreprotegen sus crías, sus hijos. Y hacen que en este mundo sean débiles. Y se hacen que vayan perdidos sin ningún rumbo y sin ninguna brújula para ser guiados en el camino. Tenemos que comparar esa enseñanza. Asimismo son los animales del mar. El mar es sabio en su naturaleza. El mar es respetado porque es un mundo debajo del agua. Y es hecho como Dios lo dispuso. Porque así fue y Dios lo vio bien. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales, salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos
a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen y semejanza. Dios, a la semejanza y a la imagen de Dios los creó. El hombre y la mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Vemos que Dios nos dio todo el poder. Dios en su creación y según la palabra que Él nos redacta, Dios nos dio el poder absoluto para poseer sobre todo lo que estaba sobre la tierra, sobre los animales, sobre las aves, sobre todo lo que se movía. Pero vemos que esa autoridad se perdió a través del pecado, a través de la desobediencia, porque teníamos tanta autoridad que Dios nos dio la potestad de colocarle los nombres a los animales, que fue lo que hizo con Adán y con Eva. Adán jugaba con el león, con el tigre normalmente, y él les colocaba y los bautizaba con cada nombre, a cada animal que hoy conocemos. Vemos cómo esa obediencia, esa bendición que había en ese momento proliferaba en la armonía que Dios había trazado en el diseño que Él quería para esta tierra. Pero la desobediencia fue la parte que desvirtuó todo. Vemos hoy, no solo en la creación, no solo en ese tiempo, sino hoy, la desobediencia prolifera por encima de la obediencia. Porque todo el mundo quiere hacer su propia voluntad, su propio criterio. Todos quieren ser más que Dios y pensar más que Dios. Todos quieren tener su propia sabiduría y hacen que la desobediencia pase por encima de todo para darle gusto a los placeres de la carne y a los placeres del territorio, a los placeres de las costumbres. Por eso hoy el ser humano se apega tanto a la carne, que la carne hace que no se desprenda fácilmente de ella, porque está arraigado de costumbres. Y por eso cuando llegan a la iglesia, cuando llegan a caminar con Cristo, es un tira y afloje tan fuerte que tardan años para acentuarse verdaderamente hasta que no pasan trabajos, dificultades o enfermedades. Cuando ven que la situación es cruda y es clara y ven que ya tienen que tomar una decisión, hasta ahí es donde dicen: acepto caminar con Dios. Pero hasta que no se revuelcan, hasta que no son pisoteados, no cambian. Hoy tengamos claridad sobre este punto. Damos gracias a Dios porque hoy Dios nos regaló su palabra, porque hoy Dios nos ha enseñado. Quedamos para la próxima semana para continuar en el libro de Génesis y seguimos en la plenitud de Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a ponernos en sus manos y a decir: Padre, en esta noche nos ponemos en tus manos, Señor. Bendigo en esta noche, Padre Santo, a todo tu pueblo que has traído, que han tenido el banquete, Señor, de disfrutar de tu palabra, que se han saboreado en ella y los que vendrán más tarde. Padre, bendícelo, Señor, y te damos la gloria, y en esta hora yo te exalto, Padre, como el Dios único y verdadero, y doy la gloria a ti sobre toda plenitud. Reconozco, Padre, que tú eres el creador de los cielos y de la tierra, que tú nos hiciste, Señor, así como creaste los animales del mar, los animales del cielo y de la tierra, así como nos diste potestad a hombre y a mujer para tener autoridad sobre todo lo que se movía.
Padre, tú eres el Dios único y verdadero, y el poder de tu Espíritu Santo y el poder del Verbo hecho Cristo Jesús en nuestras vidas, Señor, resplandece en nuestros cielos. Resplandece todo, así como construiste este mundo, así como construiste esta tierra. Hoy construye cada familia, Señor, que hoy se encuentra aquí. Hoy constituye, Señor, la luz de los hijos, de cada uno de los miembros de esta iglesia y de los que quieren venir a tus pies, Señor. Hoy te damos la gloria honrosa, oh Padre, reconociendo el poder de tu Espíritu y el poder sagrado de tu plenitud. Te damos la gloria y te damos la honra y te damos, Señor, nuestra vida para que tú nos formes de la manera perfecta en el poder de Cristo. Amén, amén